A continuación, vamos a iniciar la presentación Sujeto, Subjetividades y Formación Docente para la Justicia Social, expuesta por el doctor Carlos Bustos Reyes, quien es profesor de Historia por la Universidad Austral de Chile y doctor en Ciencias de la Educación, mención Interculturalidad en la Universidad de Santiago de Chile, posgraduado en Estudios Internacionales. Es docente e investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez en la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Es coordinador académico del Diplomado en Educación en Derechos Humanos, el cual se realiza en alianza entre la Universidad Católica Silva Enríquez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Es investigador del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social y ha realizado publicaciones en Educación en Derechos Humanos, Interculturalidad y Migraciones. Sus líneas de trabajo son Sujeto, Historia, Memoria, Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad. Además, es miembro de la Red de Metodologías Críticas del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL, México. Profesor Carlos Bustos puede iniciar con su presentación. Muchas gracias, Segundo. Es un agrado, un saludo a todos los participantes, al panel del equipo de la línea de formación docente del CIEJUS. Creo que es un importante momento para poder entrar a compartir algunas ideas, reflexiones, miradas, opiniones que se van conformando a través del tiempo en relación a tres constructos, ¿no? Sujetos, subjetividad, los diálogos intersubjetivos, la formación docente en perspectiva de justicia social, ¿no? En ese sentido, podemos señalar que nos encontramos con una situación compleja. ¿Por qué? Porque el escenario para la formación docente es altamente complejo, ¿no? Nosotros tenemos como preocupación dos ámbitos. Primero, nuestra formación como docentes que trabajamos en el ámbito de la educación superior y la forma en que podemos abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aporte en nuestras instituciones y en la sociedad en su conjunto, porque no estamos fragmentados. Por donde caminamos, caminamos con todo lo que llevamos en nuestras subjetividades, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, nuestra alegría, etc. Dentro de las tensiones que hoy día mueven la realidad, podríamos decir que existe un currículum con énfasis en la rendición de cuentas, y como tiene un énfasis en rendición de cuentas el currículum, no bien lo señalaba luego al sentido esto del currículum y el currículum vitae, de repente esta rendición de cuentas va desalojando al sujeto del proceso educativo y va quedando algo que tiene que ver con aquel que tiene que ser colmado con contenido, habilidades, destrezas que tienen ciertas características en muchas ocasiones parametrales, ¿no? Entonces los procesos formativos de cierta manera están inhibiendo el despliegue de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como tendencia hegemónica, ¿no? Porque hay una tensión de racionalidad entre lo que es una mirada técnico-instrumental y una crítico-reflexiva como paradigmas que están en tensión, ¿no? Y que los vivimos permanentemente en el ámbito de la educación. Hay una crisis de sentido también, y esta crisis de sentido tiene que ver con la vida y el futuro, es decir, deberíamos preocuparnos de qué manera los procesos curriculares definen una cantidad de tiempo que nos desalojan del tiempo de la vida, porque pasamos en tareas tras tareas, actividades tras actividades, completando todo lo que es la rendición de cuentas que muchas veces nos saca de la recuperación de los espacios relacionales y en su calidad. Y eso tiene que ver por un problema que mantenemos dentro de la perspectiva de los últimos siglos, que es una matriz epistemológica de modernidad colonialidad, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos tienen que ver particularmente con la necesidad de apertura a nuevos ángulos de construcción de conocimiento. Es decir, distintas miradas y visiones que nos enriquecen para cambiar ciertas perspectivas o miradas que se enriquecen con otros. En segundo, la concepción que podemos tener de los estudiantes y de nosotros mismos, ¿no? Como estudiantes muchas veces o como profesores en permanente formación. Y eso tiene que ver con concebir al estudiante, al sujeto, a la sujeta como un sujeto
de deseo, que construye una arquitectura de la vida a través de los impulsos del deseo, un sujeto social que está en relación con otro, por tanto nosotros estamos dándole contenido a los espacios relacionales permanentemente en los distintos lugares donde nos desenvolvemos. Somos sujetos políticos porque participamos en la toma de decisiones por acción o omisión, y el estudiante, el niño y niña son sujetos políticos en potencia porque se van preparando y participan en sus distintos niveles en las tomas de decisiones. El punto es que la educación muchas veces le dice participen, pero no les da los espacios de participación. Entonces hay una contradicción permanente. Y finalmente, sujeto histórico, ¿qué significa eso? Que nosotros construimos la experiencia de la vida, construimos la experiencia de la historia. Es decir, ¿a qué estudiante hoy día en Chile le quedaría ajeno la idea de que ha tenido algún nivel de participación en el estallido social? Y eso lo convierte en un sujeto histórico. Cuando pasen 20, 30 años más, se les va a consultar a alguien al respecto y decir, yo viví esa experiencia, pero la experiencia se vive desde el habitar cotidianamente la realidad, ¿no? Y obviamente esto implica también hacer una ruptura con la matriz colonialidad-modernidad o modernidad-colonialidad, ¿no? En este sentido, me parece interesante señalar también que es relevante para estos análisis considerar el proceso de construcción de subjetividades en el sujeto, profesor, estudiante, el cual se encuentra envuelto primero en una dinámica que tiene tres dimensiones. Primero, la imposición del pasado al presente, es decir, hay una construcción de pasado que se instala en donde nos encontramos hoy día cada uno de nosotros. En segundo lugar, el sistema educativo, que tiene un carácter homogenizante como tendencia principal. Y en tercer lugar, la emergencia de un presente potencial, ¿no? Que se gesta en la reconfiguración de subjetividades a través de una colocación historizada. En ese sentido, es bien relevante ver qué dispositivos podemos instalar en distintos espacios para que se produzcan estas reconfiguraciones. Las tensiones que se instalan en esta actividad del ser docente son complejas porque el sujeto y la profesión docente no debe ser reducido a un rol y a una función. Y cuando estamos en un currículum que pone énfasis en la rendición de cuentas, se corre el riesgo permanentemente, incluso en la educación superior, de caer en un sistema de cumplir con el rol, cumplir con la función, y ahí se acaba la tarea. Es decir, nuestra sociedad vive un serio problema con la funcionalidad, es decir, cumple una función, pero no potencio ese espacio de realizaciones con otro, porque no me relaciono con otro, cumplo mi tarea, y ahí quedo instalado para percibir una renta a fin de mes y cumplir con mi sistema de necesidades, que no está en discusión, pero el punto es cómo recuperamos constantemente los espacios de trabajo, los espacios de compartir con otros, como espacios de potenciación de nuestra acción creadora, discutiendo con dos categorías, con lo estructurado y lo estructurándose. Entonces nuestra labor en lo estructurándose, en lo no dado, es donde va nuestra actividad creativa. En ese sentido, Enrique Bazán, un colega, plantea algo que me parece muy interesante, que es que ahí, en esta sociedad y en estas complejidades, se produce un estado de entumecimiento, es decir, como cuando se nos duerme una pierna, ¿no? Y si se produce algo que es abrumador y que por esta razón, por ese entumecimiento, hace que algunas personas se rindan y dejen que el sistema hegemónico determine el destino. Es decir, aquí no hay nada que hacer, hay que pasar esta materia, hay que focalizar en los rendimientos de las pruebas FINS, en el caso de Chile, y entonces hay una suerte de entrega a esta racionalidad del sistema dominante que nos entumece y nos reduce a un rol y a una función. ¿Por qué? Por toda esta pérdida de tiempo, por esta captura de la temporalidad de nuestros espacios de vida. Por tanto, una de las tareas fundamentales es cómo aportamos a la recuperación del sentido, del futuro y la buena vida, ¿no? En ese sentido, Bazán, también recuperando a Freire, plantea dos aspectos que me parecen interesantes ponerlo en discusión en este trabajo, en esta reflexión, que son las subjetividades opresoras, que tienen que ver con los racismos, con la exclusión, con la homofobia, con la aporafobia, entre otras, y las subjetividades liberadoras, ¿no? Que tienen que ver con la identidad, con la memoria, con la historia,
el reconocimiento recíproco, la resignificación como posibilidad en perspectiva dialéctica de un proceso permanente de avance hacia el futuro, pero no lineal, sino que con aparente retroceso. Desde esa perspectiva, algunos ejemplos que podemos establecer en la educación de estas subjetividades opresoras que tienen que ver con estos sujetos, subjetividad y formación docente, es nuestro rol en la enseñanza. Y muchas veces en ese rol de la enseñanza tenemos experiencias como son los textos escolares. Esta es una investigación que realicé el año 2015 de textos escolares editorial Zigzag. Sí, esta construcción de imaginario está en la primera unidad que dice que tiene como título el encuentro de dos mundos, es Europa, América. Y ahí tenemos una progresión de imágenes en las hojas que ustedes las pueden seguir una por una, y ustedes ven todo en color, y cuando se encuentran con un niño latinoamericano, tiene otra connotación, blanco y negro. Entonces, de cierta manera, estos textos expresan inferiorizaciones, colonialidades, subalternidades, porque están estableciendo asimetrías entre lo que viene y lo que hay, y es un diálogo intersubjetivo a partir de representaciones simbólicas que están en las imágenes, ¿no? Que si el profesor no establece un punto de recuperar esta experiencia para ponerla en discusión a partir de una pregunta, va construyendo el pensamiento de un niño de 5, 6, de 7, 8, 10 años, ¿no? Aquí también tenemos esto no es solo de pasado, porque alguien diría, bueno, esto es del 2015, pero cuidado, el año pasado, la secretaria regional de Cultura del Ministerio de las Artes y Patrimonio señaló en la primera imagen: hoy conmemoramos el desarrollo de dos pueblos, la fusión de cultura y el valioso intercambio de recursos y avances que hoy caracteriza a nuestra sociedad. Es decir, hacía referencia al día del encuentro entre estos dos mundos, lo mismo que el texto de estudio del 2015, es decir, un encuentro amable, cariñoso, que dista mucho con la realidad. Entonces, ese es un significante desde las subjetividades que tienen que ver con esta subjetividad opresora, porque niegan el pasado al no develarlo en toda su magnitud, sino que lo proponen como algo que se va convirtiendo en una bonita serial, ¿no? Es un significante de poder. Frente a otros significantes de poder que apareció en el estallido del 2019, por ejemplo, en las calles, aparecía donde tomé fotografía, dice: ya no hay mano para los abusos, ni de los machos ni del Estado. Es decir, un acto de emanciparse respecto de situaciones de abuso de poder. Y otra de los estudiantes señala: contra toda violencia neoliberal, un problema de una sociedad como la chilena, que es, como decía el maestro Seligman, el Frankenstein del neoliberalismo, clasista, es decir, diferenciación, otra subjetividad opresora, racista y patriarcal, que también es una subjetividad que está dentro de las opresoras, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay unas dos miradas, dos visiones frente al tema de estas subjetividades, cómo están instaladas en las relaciones sociales que estamos estableciendo. Otra articulación de subjetividad opresora dice relación con problemas de inclusión y exclusión en el sistema escolar, a partir de investigación que realizamos con un grupo sobre el tema de migraciones, después de revisar una gran cantidad de artículos, WOS, Scopus, Cielo, se llegó a la conclusión que existen 5 complejidades en el ámbito de la formación en los colegios. Primero, exclusión y racismo en la escuela, se evidencia. Segundo, negación e invisibilización de la exclusión, se evidencia. Ausencia de lineamientos claros y apoyos necesarios para la inclusión. Dificultades curriculares, necesidad de formación del profesorado y de proyectos educativos para la inclusión. Entonces, de una u otra manera se va, si bien es cierto, hay avances como es la ley de inclusión, como son ciertos documentos que emergieron del Ministerio de Educación en la administración pasada, también todavía resta un cambio cultural que permita la inclusión en el sistema educativo, porque está en movimiento estos procesos transformadores, pero siguen ancladas lógicas culturales, prácticas culturales que enfatizan estos 5 aspectos.
En términos de subjetividades liberadoras, quise proponer algunas experiencias en la propia Escuela de Educación Básica de la Universidad Católica Silva Enrique, que se sistematizó hace 3 años, en relación a la enseñanza de historia en la carrera de Pedagogía en Educación Básica, para ver de qué manera la pregunta problematizadora pone en movimiento e interpela al proceso y al sujeto, ¿no? Y en ese sentido los sujetos a quienes se le hizo esta entrevista plantean lo siguiente, a partir de la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como docentes de historia en educación básica, tomando en cuenta los aportes que nos hace Bengoa desde la recuperación de la historia del pueblo mapuche? Estos son profesores en formación. Y dicen ellos, siento que recae en mí, como en mis compañeras, la gran responsabilidad de que como futuras profesoras de historia de educación básica saquemos a la luz este brutal, olvidado y triste episodio de nuestra historia chilena. Quiero decirle que los capítulos que leyeron son del libro Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX y XX, habla del periodo de la guerra de la pacificación de la Araucanía o de la guerra de la Araucanía. Y eso cambia el foco y la mirada porque ahí hay fuentes primarias del Ministerio del Interior, del diario El Meteoro de Los Ángeles, del diario El Mercurio, es decir, que dan cuenta de las características de esa guerra de ocupación. Y eso cambia el ángulo de construcción de conocimiento, pues agregan otros estudiantes. La indiferencia, el prejuicio y la discriminación en relación a nuestro pueblo mapuche se fue cimentando a lo largo de la historia. Otro agrega, personalmente nunca imaginé que la historia de los mapuches fuera así tan trágica, tan sufrida. Cuando fui al colegio nunca contaron esa parte y por lo tanto te hacen pensar que los mapuches son malos salvajes y que nos quieren quitar nuestras tierras. Recientemente, a raíz de la Convención Constituyente, en nuestro país se produce una tensión en la Convención entre sectores que son representantes de la oligarquía o de los sectores más acomodados que ven con malos ojos y expresan acciones comunicativas racistas hacia los miembros de los pueblos originarios que usan lenguas originarias. Es decir, está muy presente esta complejidad hoy día en el presente, donde en Chile particularmente en estas tensiones y dificultades. Otra experiencia, y para ir cerrando ya, hace relación con el tema de un diplomado de educación en derechos humanos que desarrollamos acá y plantea algunas citas relevantes. ¿Por qué? Porque estos dispositivos instalados desde el punto de vista didáctico metodológico permiten aportar a estas subjetividades liberadoras que ponen en dirección a los participantes, a los sujetos sujetas, con sus subjetividades, con su pensamiento, pero en actos de resignificación. Entonces decían algunos durante las clases, puedes resignificar varios conceptos, ideas que no sabía que los tenía respecto a la cotidianidad, a lo violento, a lo discriminador y desigual que parece este país social, sobre sí mismo y la sociedad. Ahora bien, el trabajo del módulo OIT ha sido más complejo porque me han sorprendido las emociones. Me costó cambiar el switch y abrir otra conciencia de percepción de los derechos humanos, que no es solo conocerlos, sino que su importancia es sentir, un sentir pensante. Es decir, hay focos que van cambiando, los dispositivos permiten que los sujetos y sujetos participantes resignifiquen ciertos espacios y puedan remirar su dirección. El desafío desde siempre y más ahora es contribuir a derrumbar esa cultura normativa, la invisibilización del sujeto. Gracias por todo lo entregado. Es decir, valoran una experiencia a partir de una serie de dispositivos, de trabajos conceptuales que permiten apresurarse a nuevas posibilidades, ¿no? Y esto implica ciertas rutas, ¿no? Y con esto cierro, y tiene que ver con la ruta que permite esta ruptura de la epistemología, modernidad, colonialidad. ¿Cuáles son? Poner atención en el sujeto y la sujeto como protagonista de la experiencia, el estudiante, la persona, el profesor, etcétera. Poner atención en las subjetividades, ¿sí? ¿Qué estamos pensando, lo que estamos diciendo en nuestro lenguaje, las acciones comunicativas, develando y develándose, es decir, ambos en movimiento, proponiendo una pedagogía de potenciación, ¿no? Que implique una conciencia histórica, una colocación frente a la realidad,
la escucha como una exigencia presente, y esto implica la historia, la memoria, los diálogos intersubjetivos, la ruptura con la inferiorización, con la subalternidad, ¿no? Esto estamos hablando de espacios de ruptura epistémica que permiten una resignificación, ¿ya? Y una deconstrucción para repotenciar proyectos de intervención de futuro. Muchas gracias.